Estamos en línea hoy con Gonzalo Reina de Marsh en Venezuela. Bueno, ya Gonzalo ha estado en otras oportunidades, en todas las versiones de Estamos en línea. Ha estado en la radio, ha estado en vivo en cabina y también ha estado en nuestro podcast solo audio y por supuesto también aquí en esta versión web. Gonzalo, bienvenido a Estamos en línea y gracias por estar con nosotros. Este año 2026, iniciando siempre con los cambios, ¿no? En esta oportunidad, un rebranding de Marsh para global y también para Venezuela. Y bueno, y como incide en el caso de Venezuela con 70 años, ¿no? Eh, Bienvenido y gracias por estar con nosotros, ¿no? Gracias Alberto. La verdad que sí, como tú dices, hemos tenido la oportunidad de compartir el micrófono, como dicen, en distintas escenarios, ¿no? Y la verdad que, bueno, sí, un año caprichoso, diríamos, de muchas coincidencias en el caso de Marsh. Uno, bueno, desde el 14 de enero inauguramos nueva imagen global y tiene que ver un poco con la estrategia de Marsh, que son cuatro organizaciones, cuatro empresas, que es Marsh, Sociedad de Corretaje Seguro, Guy Carpenter, Sociedad de Corretaje de Reaseguro, Mercer, consultor en temas de recursos humanos, y Oliver Wyman, que es consultor gerencial. De las tres primeras hemos tenido experiencia o presencia en Venezuela durante ya bastantes años. Pero bueno, al final, tú como hombre de medios podrás entender que, bueno, hacer publicidad para las tres, por ponerlo en esos términos, siempre hay un tema de reconectar con la marca visual, auditivamente, y eso siempre ha sido un reto para nosotros. Entonces, ya tenemos varios años trabajando este concepto que hemos llamado One March, y es como que ir fusionando todo hacia, o convergiendo toda nuestra estrategia hacia una sola marca, indistintamente del descriptor que tenga la máquina. O sea, dependiendo de la unidad que estemos, va a haber un descriptor distinto, ¿no? Pero bueno, esto es importante, como recordarás, Marsh es una sociedad, una empresa, una corporación americana con sede en Estados Unidos, presencia en 130 países, 93.000 empleados. Entonces, bueno, todo esto es un esfuerzo bestial lo poder lograrlo, y en eso tenemos varios años, y este año ya, bueno, de una manera más visible hemos cambiado o hemos refrescado su imagen para hacer un solo Marsh. Y en esa coincidencia que me refería, pues bueno, está el tema de Venezuela. Venezuela también cumple Marsh en Venezuela, cumple 70 años desde que llegamos acá en el año 56. Y la verdad que, bueno, también con mucho orgullo, porque además son 70 años continuados, ¿verdad? Ininterrumpidos. Nosotros hemos estado acá en distintos momentos históricos del país. Estuvimos cuando el terremoto del 67, estuvimos con las aperturas, con la licenciación del petróleo, con la apertura petrolera, estuvimos con el Caracazo, estuvimos con el COVID. En fin, hemos estado aquí para el venezolano, con el venezolano. Somos una empresa a lo mejor americana, pero que tenemos nuestras raíces bien sembradas acá en este país, que nos ha dado grandes oportunidades y grandes. Entonces, bueno, en esa nueva, vamos a decir, lanzamiento, en esa nueva, vamos a decir, coincidencia de cosas que están pasando en March, pues, bueno, ahora también tenemos un año que luce distinto, con una mesa servida distinta, y obviamente aquí volveremos a seguir estando acompañando en todas estas cosas que van a asegurar un mejor futuro para los venezolanos. Así es, y bueno, felicidades por ese 70 aniversario, Gonzalo. Y cada vez que llegue este arranque de año, eh, no, yo siempre pienso en estos puntos claves de estos highlights que nos llegan. Y bueno, cuando llegue enero, siempre cuando yo veo Davos, pienso inmediatamente en el reporte global de riesgo que prepara Marsh. Y también pienso desde nuestros usuarios, que digamos que acá en el podcast y cuando nos ven en YouTube, hay un mercado diverso desde emprendedores hasta corporativos, pero digamos que mis queridos usuarios de LinkedIn, eso sí está más descrito con estadística para nosotros. Y dice, bueno, ya todos ya nosotros sabemos que más, más del 80 o 90% de las personas que nos leen y que nos ven desde LinkedIn, bueno, están en tus clientes, Gonzalo. Son empresas medianas a grandes,
Y aquí nos está viendo mucha gente que son tomadores de decisión y que son básicamente los que controlan toda la parte financiera técnica de lo que es el desarrollo tecnológico de todas las empresas que no solamente nos ven en Venezuela, también nos ven en nuestro portal de Latinoamérica y nuestro portal de Colombia. Y, y para todos ellos, a veces creo que pues, cometemos el pecado de decir, no, hay información que es para unos, pero a veces no es tan hábil, no es tan útil para otros. Pero en el caso de este reporte tradicional que prepara Marsh, digamos que nos asienta a la mesa con toda la realidad global. Y bueno, yo tengo que ver cómo me adapto y cómo tomo a veces con pinza qué se adapta a mi mercado y qué se adapta al tamaño de mi empresa, ¿no? Y por eso agradezco mucho el tiempo que nos dedica. Eh, en este Global Report, en este Global Risk Report, que es el reporte global de riesgo que prepara Marsh, les da información y que a veces, como digo yo, tenemos este privilegio de tenerte, que no solamente ese resumen que se entrega en Davos, sino que entregamos para todos eh, nuestros oyentes y nuestros lectores de nuestras diferentes redes sociales en los portales, cuáles son los puntos clave que yo como un emprendedor o como un empresario debo tomar de este reporte. Y después hablamos de cómo ustedes nos pueden ayudar en los diferentes tamaños de empresa, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que es bien interesante, como lo hemos conversado en los otros reuniones que hemos tenido para hablar sobre este reporte, ya este reporte es el año 21 consecutivo, ¿no? Y a riesgo hablando del reporte del riesgo, a riesgo de que no me equivoque, es quizás el único reporte global tan continuado, porque vamos a decir, pueden haber informes de esto de universidades japonesas, de entes europeos, de distintas órbitas, ¿no? Que preparen a lo mejor cosas parecidas como esta, pero quizás la belleza que tiene este reporte, que son 21 años de información. Y si tú quieres ir a ver los años anteriores y poder hacer traza de continuidad, de tendencia, etcétera, pues obviamente este es el estudio más consistente en cómo se hace. Y ahí un primer punto que quisiera decir que, bueno, que es un reporte global de riesgo, lo que no quiere decir que ni sea que ofrezca predicción ni sugiere que el futuro está predeterminado. Lo que quiere decir, como es el riesgo, es, bueno, mira, esto es lo que creemos puede pasar, pero nadie obviamente puede concluir que eso es lo que va a pasar. Pero es el punto importante. Creo que también, y antes de hablar de algunas de las conclusiones del reporte, el último tema que me quería referir con respecto a la parte metodológica del reporte, es que este reporte se tomó entre el 12 de agosto y el 22 de septiembre. Y esto es importantísimo porque, claro, de repente cuando vemos cosas ahorita, dice, bueno, lo que está pasando, digo, sí, pero cuando esto se toma, Mm. no estaba, vamos a decir de esa manera, todavía cosas que obviamente ha pasado y donde Venezuela, por cierto, es protagonista. Y el último tema, que esto recoge el experto la opinión de unos 1.300 expertos del mundo. Expertos, no solamente gente de seguro, gente que viene de la academia, de los gremios, de los organismos multilaterales, o sea, gente que pueda tener una opinión, diríamos, amplia sobre qué son las cosas que pudieran afectar el mundo en el siguiente año, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que ahí llama la atención del informe es que el informe en sí mismo pinta un año, o sea, también de la parte metodológica, nosotros siempre vemos las cosas a 2 años y a 10 años. Cómo se ven las cosas a 2 años, cómo se ven las cosas a 10 años. Y luego pintamos, eso lo evaluamos en cinco sectores: el sector económico, el sector ambiental o el entorno ambiental, geopolítico, de la sociedad y tecnológico. Y entonces allí, cuando empezamos a ver las cosas entre 2 y 10 años, esto es como una matriz, entre 2 y 10 años, una de las cosas que llama la atención es que sí, las cosas a 2 años, claro, siempre a 2 años se ve un poquito más complicado que a 10 años, porque bueno, que aunque nosotros nos ponen a preguntar, bueno, ¿y tú en 10 años no estás parado? Y uno Mm. empieza diciendo, yo en 10 años sé si estoy vivo.
Esa es la primera respuesta que damos ante una cosa como esa. Pero obviamente tú ves, si te dicen, piensa en los riesgos tuyos de país, de empresa, a 10 años, tú dices, wow, o sea, Eh, todavía ni siquiera todo. Y sobre todo un país como Venezuela, exacto. donde 3 meses puede ser 3 años de cualquier otro país. Pero bueno, más allá de eso, más allá de Venezuela, porque este es un reporte no preparado para Venezuela, está preparado para el mundo. Y en ese tema lo digo allí porque en estos dos primeros, o sea, estos 2 años, la visión de 2 años, en el mundo se está viendo peor que hace un año atrás. Se veía mayor preocupación por la inmediatez, cantidad de variables que ahí se tienen afectados. Y que una de las cosas que más preocupan es que se está viendo agotado lo que por años fue un bastión importante del desarrollo global, que era el multilateralismo, ¿no? Mm, Aquel tema de la aldea global. Y hay unas claras evidencias de que ese concepto se ha venido agotando, se ha venido mutando, y había la confianza viene disminuyendo entre las naciones, una disminución de la transparencia y el respeto a la regla de la ley. Ha habido un aumento del proteccionismo, amenaza a lo que son relaciones de largo plazo internacionales. Por ejemplo, lo que es la relación siempre que fue entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y Europa. Y obviamente cómo eso se ha resquebrajado fuertemente y obviamente una propensión al conflicto, ¿no? Entonces, eso, vamos a decir, se ha agravado o se ha sentido muchísimo en el último año. Entonces, bueno, obviamente esto es un papel relevante donde la gente está sintiendo una inminencia mayor a que entremos en algún tipo de situación inestable en los próximos meses del año, final del año 25 y el año 26. Como digo y recuerdo, estamos hablando de principios del mes de septiembre. Cuando yo listo cuáles son los niveles, o los riesgos que la gente cree que puede ocurrir en estos 2 años, este corto plazo, el primero que sale es una confrontación geoeconómica. Eso es, coinciden ahí, 18% lo pintan como que es el más alto punto de incremento en este año, de riesgo este año. Y, insisto, vivimos el tema de Venezuela, comenzando el año 2026, que es una clara evidencia de que lo que se veía en septiembre ocurrió a principios de este año. Y el segundo conflicto, 14%, o segundo riesgo, es conflictos armados entre estados, entre naciones. Entonces, estas dos riesgos, que son 18 y 14%, son los que, vamos a decir, pintan importantemente el panorama en los riesgos como se perciben en los próximos años. ¿Y por qué esto es curioso? Porque apenas hace 2 años atrás, el que más, y creemos que pasó hace muchos años, pero pasó hace apenas 5 años, el COVID. El mm, COVID nos encerró en la casa, tras unos desajustes económicos bestiales, y allí el sentimiento de riesgo que se vivía en ese año, cuando vimos esta encuesta en el año 20, en el año 21, era la preocupación por el alargamiento de este fenómeno que fue el COVID. En años posteriores también punteaba muy alto todo lo que tiene que ver con los extremas de cambio climatológico extremos. ¿Sí? Estaba siempre muy arriba. Y hace un año, desde hace dos, eh, el punto más alto de todo era lo que tenía que ver con desinformación y información incompleta o no veraz. Esto punteaba hace 2 o 3 años atrás estas encuestas, porque todos los temas, y ahí hemos visto campañas políticas donde las propagandas, todo el proceso de venta del candidato conllevaba videos hechos
con la inteligencia artificial o no, con falsos actores, etcétera, poniendo palabras que nadie dijo que no decía. Y todo esto, obviamente, con la intención de condicionar elecciones, sobre todo elecciones tan importantes como fueron las elecciones de Estados Unidos hace apenas un año y pico, etcétera. Entonces, todo eso, obviamente, crea o conforma un cóctel que crea un condicionante de la realidad. Todas esas cosas obviamente cambiaron enormemente y cuando tú ves en el último año cuáles son los mayores incrementos, o como digo, son 35 factores de riesgo que se evalúan. El que aumentó 8 puntos para ocupar el primer puesto este año es la confrontación geoeconómica. Eso aumentó 8 puestos en ese ranking de 1,36. Y el segundo, que aumentó también 8 puestos, es la contracción económica. Este, y pues estamos hablando, insisto, a nivel global. Entonces, claro, cuando uno ve esos temas y los otros más bien, que están bajando, esos son los que, vamos a decir, si son los mismos 35 riesgos, cuáles subieron, pero cuáles bajaron, porque si hay unos que suben, otros bajan. Entonces, los que bajan de percepción de riesgo son temas fuertemente vinculados a temas climáticos como son la contaminación, los cambios críticos del sistema de la Tierra, la biodiversidad, todas esas cosas que punteaban ahora han bajado en la percepción de riesgo de las personas. Siguen estando allí, no es que no sean riesgos, pues no es que, pero la gente, al final, como uno tiene que hacer en la vida, ¿no? Tú tienes que priorizar. ¿Qué es lo que me preocupa más? Bueno, si tengo para comprar comida mañana o si tengo como... Entonces, cuando la gente prioriza, tú dices, bueno, mira, a mí me preocupa más un tema ahorita de conflicto económico que los temas climáticos. El calentamiento global no ha cesado, la contaminación no ha cesado, pero bueno, hoy eso me preocupa menos, me preocupa más lo otro. Claro que ese fue el punto, y cuando analizas la metodología de la data, en la toma de la data, bueno, ese fue el punto donde Trump hizo el startup del tema de los tariffs, de los aranceles, y bueno, y por supuesto es lo que ha mantenido esta revolución en el tema geoeconómico, e incluso ante el cambio de escenarios en el inicio del 2026 en Venezuela evidentemente cambia el escenario geopolítico a nivel del punto de vista energético. Pues entonces, bueno, me preocupa un poco menos porque por el tema de sostenibilidad, cuando estoy viendo las nevadas que estamos teniendo en todos los Estados Unidos, los cambios de clima, el calor más hacia el sur, también las nevadas dentro de Europa, o sea, todo eso va impulsando y equilibrando y dice, bueno, ahí hay ese parte de ese momentum donde yo tengo que también tener esta sapiencia de entender, ok, ya va. Me alejo y veo desde lo global estos 36, 35 riesgos y empiezo a ver en cuáles van, cómo se va a mover la tendencia del mundo, pero también siento que mucho de esto, en este impacto económico, tiene que ver, Gonzalo, hoy desde cada país de América Latina donde nos están viendo y es, bueno, ajá, cómo yo me acerco, porque bueno, digamos que en cada país tenemos una situación distinta, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo estos indicadores que están muy bien evaluados y que sobre todo nos permiten ver esa aldea global? ¿Y qué pasos debería dar en el corto o el mediano plazo en este arranque del 2026, ¿no? Porque incluso veamos que, aunque se midió entre agosto y septiembre, mucho de lo que se estaba previendo para esos 2 años ya lo estamos sintiendo hoy y más en esta semana crítica donde vamos a tener resultados económicos de Wall Street, cambios en la Fed en los próximos meses y todo eso va a afectar el mundo económico global. Sí, sin duda, ahí uno lo nota cómo esto, de alguna manera, y Venezuela es parte de esa orquesta, vamos a decir, Ujú. esto no, Venezuela no es la orquesta, pero es parte de esta orquesta de lo que viene pasando, porque al final del día, pues bueno, Venezuela tiene una conexión,
de ubicación geográfica bien importante. Está el tema del petróleo de Venezuela, que obviamente es la reserva más grande del mundo, pero también el gas es la octava reserva más grande del mundo y en cantidad de otros minerales es muy importante. Entonces, al final, dentro de todo esto que estamos viendo, dentro de esta orquesta, vamos a decir, global de naciones y de balance y contrabalance, pues bueno, obviamente ahí hay un punto relevante en el tema de Venezuela. Cuando uno escucha vamos a decir, eh, todo lo que se vino gestando, vamos a decir, en las primeras semanas del año y finales del año pasado, pues bueno, uno puede entender, vamos a decir, cómo eso se acopla a un poco lo que estos escenarios de riesgo de alguna manera se vienen dando y pasan por Venezuela. Y una de las cosas, por ejemplo, que también se refería, en este momento no es importante, pero es un marcador importante en otros países, pero el tema de migración, ¿no? Y en el mundo, de acuerdo a la ACNUR, en el mundo hay cerca de 30 y tantos millones, 31, 32 millones de personas desplazadas. Pero el grupo más grande desplazado, dentro de esos 30 y pico, son venezolanos. Cerca de entre 7 y 8 millones de personas desplazadas de Venezuela, incluso supera a Siria, que estuvo también en proceso. Pero todo esto es relevante porque, claro, cuando tú empiezas a hablar con países de América Latina, como tú mencionas, donde también llega tu programa, eh, bueno, América Latina ha sido, diríamos, de siempre un gran fuente de desplazados hacia otros lugares del mundo. Obviamente, por nuestra ubicación geográfica, pues Estados Unidos siempre ha sido importante en ese desplazado, pero Europa a su vez también recibe desplazados de Siria, de Turquía, de África. En fin, los españoles tienen... ¿Y por qué esto es relevante? Porque al final cuando tú ves, ayer hubo elecciones en Costa Rica, y Correcto. cuando tú lees el discurso de la candidata ganadora ahora, presidenta electa, ella, uno de los puntos de su campaña tenía que ver con el tema de la migración, del surgimiento de la migración, pero es el mismo que escuchas tú en Italia, en Francia, en España, en Alemania, en el mismo Rusia, y obviamente en Estados Unidos. Claro, cuando tú ves el tema de la migración, que es un tema que abarca acá, el tema de desplazamiento, y como estos desplazamientos a su vez, no solamente está el tema político, pero también los temas que tienen que ver con trata humana, trata de mujeres, o sea, todo ese tema que es una degradación terrible, y donde coterráneos nuestros han sufrido vejámenes por esta situación en otras partes donde han tenido que emigrar. Bueno, no, es un tema que también conecta con nuestra propia realidad, ¿no? Y que es parte de lo que vivimos. El último factor me llama la atención y tiene que ver en parte ahora con lo que estamos conversando. Tiene que ver con este tema de talento y escasez laboral. Mm, Y es el último de los puntos, por cierto, ¿no? Pero tiene menos un 1% de incidencia globalmente. Pero ahora con estos tiempos que estamos viendo en Venezuela, casualmente en el caso de Venezuela, es uno de los puntos más altos y mayor preocupación, porque de lograrse las inversiones que se prevén a través de la ley de hidrocarburos y otras iniciativas que se están llevando a cabo ahora, una de las grandes preocupaciones que se tienen en Venezuela tiene que ver con precisamente el tema de si vamos a tener en este minuto, obviamente que existe, pero si en este minuto viene una inversión importante en temas petroleros, tenemos nosotros el talento en Venezuela hoy para acometer todo el esfuerzo que se requiere para echar adelante con estas inversiones. Porque al final no solamente dinero, porque aquí viene una empresa transnacional o nacional con un poco de plata, cuántos millones hace falta para eso, listo, perfecto, pero y aquí está el tipo que sabe manejar el taladro, y aquí está el tipo que sabe no sé qué, y aquí está el tipo que hace esto. Y al final, una de las grandes preocupaciones, y eso solo por el tema petrolero, pero
obviamente el impacto que va a tener en la banca, en seguro, etcétera. O sea, existe toda la capacidad de talento inmediato para poder acometer todo ese crecimiento que se puede dar. Entonces, esos son esas contrabalances y esas situaciones que pueden ser bastante duras de confrontar o de afrontar dentro de estas nuevas realidades que se van presentando de Claro, acuerdo a la ley de hidrocarburos y las otras cosas que se van a ir desarrollando, ¿no? pero ahí tienes también esa paradoja del huevo y la gallina, porque entonces va a venir el tema de necesitábamos el dinero, pero también necesitábamos el talento, pero entonces también necesitábamos el mercado y Mercosur también quiere terminar, después de tantos años de negociación, ahora también quiere conectar. Entonces, incluso ahora que mencionabas España, yo creo que esa respuesta salomónica de vamos a tratar de liberar las cargas y poner a todo el mundo acto, yo creo que antes de que llegue el famoso salario universal, va a llegar la visa universal que nos va a permitir, mire, si hay talento en el mundo, déjalo que se mueva, porque sin duda alguna tenemos que cubrir las necesidades que tenemos y empezar el proceso de producción, ¿no? Pero bueno, eso va a ir sumando una cosa con la otra. Ahora, en este momento, como tú decías, de oportunidad para el talento y de la oportunidad para la inversión, los empresarios están, como decimos en perfecto venezolano, golpe y cuida, esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Y en estos minutos que nos quedan, quiero que ante esa alarma razonada de todos los tipos de riesgo que podemos manejar en los próximos años, quiero que aprovechen estos minutos para hagamos un cierre de qué debe hacer el empresario venezolano, ese que nos está escuchando, que está con su board en su oficina, con todo el equipo, pero ese también pequeño que debe tomar, no es lo mismo una brisa para un grande que una tormenta para un pequeño, ¿no? Entonces, todo depende del ángulo que se mira. ¿Cuáles deben ser esos pasos de previsión para este año? Y cómo pueden ayudar ustedes desde March, ¿no? Mira, también como muy respuesta muy venezolana, también te diría que eh, recomendación es aquello que hice cayendo y corriendo. Porque la verdad, si tú me preguntas a mí, coño, es difícil saber exactamente en qué orden poner las cosas. Bueno, si tengo la plata, no tengo la gente. Si no tengo la gente, no. Entonces déjame esperar que tenga la gente para invertir. Si no invierto. Y al final, si uno se pone a querer armar esto demasiado estructurado, probablemente vas a perder oportunidades importantes. Y bueno, como todos, o sea, al final hemos fajado aquí en Venezuela, no hemos tragado las verdes, como decimos acá en Venezuela, bueno, también queremos también agarrar maduras acá en Venezuela. Y no sé, todo esto yo creo que es un tema que hay que tener mucho, hemos sido expertos en tener flexibilidad y no es el momento para perderla. O sea, lo que quiero decir con eso es, bueno, a lo mejor aquí hay que traer a trabajar a la mujer y a la abuela para que te echen una mano aquí cualquier cosa en la oficina que necesites, porque, mira, aunque sea llevar un café sirve. Y en el fondo yo lo que creo es que no hay que perdernos esta oportunidad. Seguramente, va a ser muy difícil poder medir exactamente cuál es el nivel de crecimiento. Yo creo que hay más expectativas que posibilidades de crecimiento en el corto plazo. O sea, aquí todo el mundo, tú sabes, llama ay, ¿qué pasó ahora? ¿Y qué tal? O sea, yo, por ejemplo, la semana que viene voy a estar en una reunión de reaseguro muy importante en la región y ahí todo el mundo, yo he participado otros años queriendo ayudar en la narrativa de Venezuela, cambiar un poco la percepción de Venezuela y ha sido un poco difícil. Ahora este año me están buscando más bien. Tú vas a venir y queremos hablar contigo y quiero que me cuentes de Venezuela. Y bueno, y ahí voy a estar, obviamente. Ahora, creo que hay unas grandes expectativas muy rápido en Venezuela, pero todavía complicado saber con cuál, no solamente el nivel de crecimiento, sino la velocidad. Una Eh, cosa que tú dices, "Oye, voy a crecer hasta 100 y estoy en 50, pero la pregunta es, ¿voy a crecer de 50 a 100 en un año, en 6 meses, en un mes o en una semana? Esa velocidad es probablemente la más preocupante de todas.
Y lo que yo creo es que ahí hay que estar, como digo, cayendo y corriendo y que estar preparado para eso, traer a la mamá, a la abuela, quien sea, venga usted a ayudar aquí mientras yo resuelvo mi tema de talento y de personal. Y bueno, sin duda en todo esto, pues, y ahora creo que Marsh y Mercer, ambas empresas, Mercer en todo lo que tenía que ver con orientación de temas de beneficio, de salario, de qué están haciendo las empresas, cómo lo están haciendo, pues ahí la consultoría que ofrecemos a través de Mercer es sumamente importante. Y a través de Marsh, pues bueno, aquí yo creo que una de las cosas que ha permitido a las grandes naciones crecer es tener un seguro, porque el seguro va asociado al riesgo. Y estamos hablando del informe de riesgo y el riesgo de Venezuela. O sea, oye, que tú te lances a crecer y de repente te exploten tus narices, literalmente, tu planta, tu oficina, lo que sea, bueno, te deja descapitalizado, te deja... So, yo creo que también es una combinación de un tema con lo otro y claramente en Marsh o en Mercer, en Venezuela, pues estamos no solamente con los mejores conocimientos, los mejores nos hemos preparado para este momento. Así que con mucho gusto, por supuesto, aquí creemos que podemos ser un baluarte de apoyo e información. Excelente. Gonzalo, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Acá en la caja de descripción del podcast van a conseguir el enlace que los conecta con el informe completo. Son 102 páginas de información para que evalúen todos estos indicadores de riesgo y, por supuesto, puedan conectarse con todo el equipo de March de Venezuela. Gonzalo Reina, como siempre, agradecido por el espacio y sin duda mucha información valiosa para que empecemos a calibrar. Y yo creo que aquí la palabra clave es la que tú decías, conocer los riesgos, pero también hay que atreverse. Hay que caer en ese cayendo y corriendo para poder para no perder este costo de oportunidad que es tan importante para el levantamiento de la economía venezolana, que no solo está atada al tema petrolero, sino también a el resto de la economía que también necesita apoyo. Gonzalo, muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad, ¿no? Gracias, Alberto. Seguro que siempre a tu orden. Amigos, estamos en línea.